Esdras 4 del 1 a 6, por favor. Vamos a leer y luego vamos a orar y pueden sentarse. ¿Ok? Dice la Biblia, ¿ya estamos? Esdras 4, 1 dice, oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas y les dijeron, edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, dice, y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Esar-Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Dice el 3, Zorobabel, Jesúa, dice, y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron, no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Dice el 4, pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Sobornaron, además, contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos. Todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, hasta el reinado de Darío, rey de Persia. O sea, pasó varios reyes para llegar a Darío. ¿Okay? Y digamos unos 50 años, tal vez 100 años. Dice, en el reinado de Asuero, en el principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día que nos ha dado de nuevo, Señor. Gracias por su palabra. Hables con nosotros. Debemos entender, Señor, que cuando nosotros tenemos ánimo para trabajar por ti, para servirle, para buscarle, para amarle, para obedecerle, entonces el diablo se levantará y tratará de vencernos. Y también él usará la gente que no es salva, y a veces aún cristianos, para hacer un estorbo, un tropiezo, un problema, una situación para nosotros, para que no seguimos adelante, Señor. Bendiga este tiempo que tenemos. Prepárenos, Señor, a nuestros corazones. Hables con nosotros, Señor. Necesitamos su ayuda en esta tarde. Señor, quites cualquier, por favor, estorbo. Señor, danos, Señor, un corazón listo, dispuesto para escuchar su palabra, Señor, y límpianos de cualquier pecado. En el nombre de Jesucristo te pido todo. Amén. Voy a tomar asiento, hermanos. Entonces, déjame darle unas estadísticas rápidamente antes de ir al mensaje. El autor es desconocido. Pensamos que tal vez puede ser Esdras, el mismo de este libro. El tema principal es el regreso de los judíos de la cautividad de Babilonia. ¿Okay? Y también habla de la reconstrucción del templo y el principio de una de reformas sociales y religiosas. ¿Okay? Hablando del bosquejo, algo rapidito. Primeramente, los capítulos del 1 a 6 habla de el regreso de los judíos de la cautividad. Si usted no sabe la historia de los judíos, ¿okay?, de los hebreos, déjeme decirle rapidito la historia. ¿Okay? Dios dejó salir o ayudó a salir a Israel de Egipto. Amén. Abrió la puerta para abrir de Egipto, donde ellos eran esclavos. Usted sabe algo de la historia. Ellos llegaron por fin a la tierra de Canaán después de que eran tercos, caminando 40 años en el desierto, ¿verdad?, rodeándose. Entonces dice la Biblia que cuando llegaron a Israel, a la tierra de Canaán, vivieron allá por como 700 años. ¿Okay? Después el pueblo de Israel se dividió en dos partes. ¿Okay? En el norte, Israel. En el sur, el reino de Judá. Y luego el reino de Israel duró como 200 más, o como 900 años. Y Dios, su paciencia se acabó con Israel. Y luego Dios mandó a un rey, rey de Asiria, para vencer o para conquistar a los israelitas, los del norte. Fueron vencidos, ya eran esclavos y allí vivieron. El reino de Judá duró un poquito más de 300 años más, o como 1000 años duró el reino de Judá. También era parte de Israel antes, ¿sí? Como 300 años más o 1000 años. Y fue conquistado por el rey de Babilonia, Nabucodonosor. Es una palabra grande para mí. Nabucodonosor. Dios levantó y Dios mandó a aquel rey a vencer a Judá.
porque también ellos no querían obedecer a Dios, hacerle caso, escuchar la voz de Dios. Y Dios dijo, ¿se acuerdan en Deuteronomio? Si desde allá escuchen mi voz y se arrepienten de su pecado, escucharé. ¿Se acuerdan que un día hablamos de eso? Dios prometió que aunque ellos dejaron a Dios, dejaron la palabra de Dios, dejaron de seguir a Dios, si ellos, hermanos, se arrepintieron y clamaron a Dios, Dios estaba dispuesto, aún allá en esclavitud, a escuchar su voz. ¿Sí? Escuchar, los clamores de los israelitas. Entonces, ellos fueron conquistados, los de Judá, y por el rey de Babilonia, pero después de 70 años, escuchen bien, después de 70 años, en el cautiverio, Dios tocó el corazón del rey. Ahora no era Nabucodonosor, era un rey de los persos, es otro grupo, ellos conquistaron a los babilonios, y el rey se llamaba Ciro. En Esdras capítulo 1, Dios tocó el corazón de Ciro, hermanos, a reedificar el templo, un rey pagano. Dios puso en su corazón a reedificar el templo, hermano. ¿Me está escuchando? Porque Dios lo usó para ayudar a los judíos a regresar y para construir el templo de nuevo. ¿Ok? Entonces el rey, mandó a Zorobabel, el copero, que era del rey, para reconstruir el templo. Después, Esdras, aquí estamos en Esdras, él fue escriba de la ley, y él llevó más israelitas, más judíos, más hebreos, si quiere decir, más de Israel. Él llevó un grupo también a regresar. ¿Por qué? No había hebreos viviendo allá en la tierra de Canaán o en Israel. ¿Me están escuchando? Todos fueron cautivos, dispersados. Pero Dios, como era tan amable, tan bueno, él dejó a Zorobabel llevar un grupo a regresar a Israel y vivir allá, reconstruir el templo. Dios trajo Esdras y también Nehemías, el libro que vamos a ver la semana que viene. Entonces, esta es en breve la historia de Israel y de Judá. ¿Okay? Entonces, aquí, hermanos, en Esdras están tratando los israelitas de reconstruir el templo. Si están escuchando, están tratando de reconstruir el templo. Y el asunto es que el pueblo, dice la Biblia, tuvo ánimo para trabajar, tuvo ánimo para reconstruir el templo. También empezaron después a reconstruir las casas, reconstruir el muro también. El pueblo tenía ánimo para trabajar por el Señor. Pero como siempre, hermano, el diablo no quiere vernos contentos, ¿verdad? Ni la gente que no es salva. Y el diablo levanta a la gente, hermano, para que la gente sea enemigo de nosotros, familiares, personas conocidas, para que sean tropiezo para nosotros, ¿ok? Dice la Biblia aquí en Esdras, capítulo 4, versículo 1, oyendo los enemigos de ¿quién? De Judá. Dios dejó a muchos de Judá y Benjamín regresar a la tierra prometida, a Israel. Dice, oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel. Zorobabel era el copero del rey Ciro, y él fue el gobernador de los israelitas, el encargado. Dice, vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas, a los que estaban encargados de Israel. Dice, edificaremos, dijeron los hombres, edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, y a Él, escucho bien, y a Él ofrecemos sacrificios desde los días de Esar-Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Entonces otro rey que conquistó a Israel los mandó a vivir allá en aquel tiempo. Entonces los hombres, los enemigos de Judá y de Benjamín, dijeron, ¿sabe qué? Como ustedes ya están aquí, ya están reconstruyendo el templo y tienen mucho ánimo para reconstruir el templo, trabajar por Dios, vemos que Dios está contigo, entonces déjanos también a trabajar mano a mano con ustedes.
Tal vez uno diría, pero no está mal, pastor. Sí está mal porque ellos no eran salvos, ellos no eran judíos, ellos eran paganos y no tenían nada que ver con el pueblo de Dios. Dios dijo bien claro y directo en su palabra que el pueblo de Israel no debería hacerse pactos con los paganos. ¿Se me están escuchando? Y por eso ellos fueron al cautiverio, hermano, porque ellos dejaron a sus hijos casarse con las hijas paganas y también las paganas o las hijas casarse con hijos paganos, y ellos hicieron pactos de acuerdos, vivieron como ellos, empezaron a adorarle a sus dioses falsos. Por eso ellos fueron a la cautividad. ¿Ok? ¿Me están escuchando? ¿Amén? Ojalá que sí. Entonces, número 1 en esta tarde, el pueblo tuvo ánimo para trabajar y luego vinieron los adversarios. El pueblo tuvo ánimo para trabajar por el Señor, reconstruir el templo, hermano, y luego dice la Biblia que vinieron sus enemigos, sus adversarios. Hermano mío, este mensaje yo he predicado antes aquí hace mucho tiempo, pero la verdad es la verdad, y como nos tocó el libro de Esdras, Dios puso en mi corazón otra vez este mensaje porque veo mucho ánimo aquí. Estamos trabajando juntos, muchos están ganando almas, Dios está obrando, Dios está trabajando, y yo quiero que usted entienda, hermano, que, y es triste, pero el diablo va a empezar, si no ha empezado, va a empezar a tratar de frustrarle, va a empezar a tratar de causarle problemas, situaciones, dificultades, va a poner ¿cómo se llama? Tropiezos, ¿verdad? A su vida y en su vida. Hay gente que dice, wow, si yo sabía, entonces mejor no ser cristiano. No, es mejor ser cristiano y dejar al Señor ayudarnos con aquellos problemas y situaciones. Amén. Vino el diablo y tentó a Jesucristo 40 días y 40 noches y Cristo venció. Si Él venció, hermano, al diablo, Él venció la muerte, Él está encargado de todo, dice Mateo 28. Entonces, hermano, ¿de qué tememos, hermano? Él está de nuestra parte. Somos hijos de Él si somos salvos. Entonces, hermano mío, nosotros no tenemos que andar pensando así. Y dice la Biblia que vinieron y dijeron, edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a Dios, pero como dice, porque como vosotros buscamos nosotros a vuestro Dios. Mentira. Eran mentirosos, hermano. Eran paganos y no andaban buscando el Dios verdadero. Y a Él ofrecemos sacrificios desde los días del rey de Asiria que nos hizo venir aquí. Entonces, hermano mío, nosotros, déjeme decirle algo que a la gente no le gusta escuchar. La doctrina nos separa. La doctrina nos separa. Si un pastor me llama que tiene falsa doctrina, yo no voy a su iglesia, no voy a escuchar su palabra, no voy a ir a su predicación. Si me quiere hablar o algo así, está bien personalmente, pero yo no voy a participar en nada de lo que él tiene, porque tiene falsas doctrinas y una falsa iglesia. Entonces, hermano mío, nosotros no debemos juntarnos con paganos, dice la Biblia. Ahorita vamos a ver el versículo. Y no debemos nosotros tener pactos con ellos, yugos desiguales. Nosotros no debemos participar en cosas así. ¿Se me entiende? Entonces dice el 3, Zorobabel, Jesúa, los encargados, el gobernador y sus ayudantes, y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron, no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, no a su Dios, a nuestro Dios, sino que nosotros solos lo edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Ahora, uno dice, ¿qué estricto, pastor? Sí, hermano, pero así era la palabra de Dios y así es la palabra de Dios hoy en día. Mira, Dios nos hace una división entre los que son salvos y los que no son salvos. Nosotros no debemos, ¿cómo se llama? ¿Cuál es la palabra? Aborrecer a la gente. Nosotros debemos ser amables, amar a nuestros prójimos, como cantamos, amén. Y debemos querer ver todos salvos, bautizados y discipulados, amén. Así debe ser. Pero Dios nos hizo una división entre nosotros y los que no son salvos, amén. Dice la Biblia que en el tiempo de juicio, los que son salvos se llaman ovejas y los que no son salvos se llaman chivos. Y no chivas, amén, de México, de este equipo de fútbol, chivos. Hay una diferencia entre nosotros y ellos. Entonces, ellos dijeron, edificaremos, hermanos. Y tal vez usted diría, pero eran amables y ellos querían edificar. ¿Oh sí?
Ok, vamos a ver, hermano, cómo se llama la mente de ellos, de aquellos, de los enemigos de Israel. Dice el 4, pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Entonces el plan, hermano, de los paganos era estorbar la edificación del templo. No querían ver el templo de Dios allá, no querían ver una iglesia allá, no querían ver, hermano, Dios trabajando allá. Echaron mentira. ¿Usted ha hablado con gente así? Yo hablé con un señor hace muchos años y él me dijo, todas las Biblias son iguales, todas las Biblias son buenas y quién sabe qué demás, es pura basura. Él no sabe, no sabe de dónde vienen las Biblias, no sabe que hay una Biblia correcta en cada idioma. No hay necesidad de tener 24, 25, 30 versiones diferentes, no hay necesidad. Es algo del diablo porque él es el autor de la confusión. Él es el autor de la confusión. Entonces, ellos ofrecieron trabajar juntos en la construcción. Y Zorobabel hizo bien en decirles no. Vamos a Deuteronomio 7, por favor. Vamos a Deuteronomio 7. Por eso, hermano, aquí en la iglesia hemos tenido varios hombres que nos han dicho, pastor, si van a hacer un trabajito, nosotros estamos dispuestos. Pues gracias a Dios por su disponibilidad, pero si no son salvos y miembros de la iglesia, entonces ¿por qué nos quieren ayudar? Se me hace raro. Yo no iría a una iglesia como visitante y diría, yo quiero ayudar. ¿Por qué? No es mi iglesia. No funciona así. Entonces, hermano mío, Deuteronomio 7.1 dice la palabra, Deuteronomio, 7.1 dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, Jebuseo, Amorreo, Cananeo, Fereceo, Jebeo, Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios te haya entregado, dice, delante de ti, y las hayas derrotado, las que dijo el Señor, las destruirás de todo. No harás con ellas ¿qué? Alianza, ni tendrás de ellas ¿qué? Misericordia. No emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí y servirán a dioses ajenos. Y es exactamente lo que pasó. Y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos, sus altares destruiréis, quebraréis sus estatuas, destruiréis sus imágenes de acera y quemaréis sus esculturas en fuego. ¿Escucharon bien? Dios dijo al pueblo de Israel, hey, ya van a entrar a Canaán, deben destruir, pueblo debe destruir todos los paganos, 7 naciones más grandes que ustedes, deben destruir todos, deben quemar todo, debe destruir el pueblo, hermano, las estatuas, todos los dioses falsos, hermano mío, y no lo hizo el pueblo de Dios. Y con tiempo los paganos cambiaron el corazón de la gente seguía al pueblo falso, hermano, a los dioses falsos, y pecaron contra Dios. ¿Sí? Y pecaron contra Dios. Desobedecieron la palabra de Dios. Y Dios llegó a un tiempo, aunque pasó muchos años, Dios dijo, ¿sabe qué? Hasta aquí. No quiere escuchar mi voz, no quiere hacerme caso, entonces a la cautividad va. ¿Sí? Y nosotros debemos entender como cristianos, es punto aparte, pero Dios sí es misericordioso, es paciente, Dios es amor, amén, gracias a Dios por todo eso. Pero si nosotros no queremos obedecerle a Dios y somos salvos, somos hijos de Dios, tenemos a Cristo en nuestro corazón, Él nos salvó. Entonces, si nosotros no queremos obedecerle, buscarle, amarle, hacerle caso con tiempo, Él dice o dirá, se acabó. Se acabó. Porque no quieren escuchar, no quieren obedecer mi voz.
no quieren hacerme caso a los cristianos. ¿Me están escuchando? Gracias a Dios que Dios es, la gente nomás predica hoy en día, quiere decir Dios es amor, así es. Dios es paciente, amén. Dios es misericordioso, amén, así es. Y Dios está tan bueno, hermano, pero Él es nuestro Padre Celestial también, y hermano, se acabará su paciencia un día. Entonces, cuando nosotros desobedecemos, hay un límite. Y el pueblo de Israel, hermano, el pueblo de Israel, conforme a la palabra, no pudo hacer ningún pacto con los paganos, pero lo hicieron. Y Dios dijo, en un tiempo se acabó. Van a ir a la cautividad y quedarse allá porque no me hacen caso. Vamos a 2 de Corintios. 2 de Corintios, porque tal vez usted dice es para el Antiguo Testamento, pastor, no somos judíos. Ok, muy bien. 2 de Corintios 6, 14, un solo versículo, 2 de Corintios 6, 14, dice, no os unáis en qué? En yugo desigual. No os unáis en yugo desigual. ¿Con quién? Con los incrédulos, los que no son salvos. ¿Por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia? Los que son salvos se llama justicia. Con la injusticia, los que no son salvos. ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Otra vez el Señor nos da otro adjetivo. Llama a las personas que no son salvas tinieblas, y nosotros que somos salvos la luz. Y dice el 15, ¿y qué concordia Cristo con Belial? Belial es otro nombre del diablo, un dios falso. ¿Y qué concordia, hermano? ¿Qué pacto tiene Cristo con Belial? ¿Cristo tiene pacto con el diablo? ¿Cristo, hermano, haría pacto con un dios falso? ¿Y por qué nosotros sí? ¿Por qué nosotros pensamos que está bien? Hermano, yo no, si yo voy a empezar un trabajo, por ejemplo, un negocio, yo no voy a buscar a un incrédulo y hacerle a él mi compañero de trabajo. No. Él trabaja por mí, está bien. Pero que nosotros seamos codueños, no. Yo no puedo hacer pacto desigual con él. Yo no puedo, hermano. Es un yugo desigual. Cualquier yugo desigual, cualquier pacto desigual, no puedo hacer con un incrédulo. ¿Sí? No quiero. No nomás no puedo, no quiero, no deseo, no está bien. ¿Me están escuchando, hermano? Yo he conocido cristianos que les gusta mejor estar con el mundo que con la gente cristiana. Yo digo, ¿cómo es eso? ¿Cómo? ¿Para qué? ¿Sí me entiende, hermano? No me gusta estar con la gente que diga majaderías y malas palabras, hermano, y echen mentiras y hablan de cosas indebidas y cosas físicas entre hombres y mujeres y chistes sucias. No me gusta eso, hermano, me da asco. Entonces, hablo con ellos acerca de la salvación, sí. Yo dije a mis hijos hace mucho tiempo, tengo muchos conocidos, no son amigos míos porque no es bíblico tener amigos que no son salvos, pero tengo muchos conocidos. Yo voy a la tienda y yo digo, buenos días, ¿cómo está? Soy amable, yo les hablo de Cristo, yo entrego folletos, pero que son mis amigos, no. No puedo tener yugos desiguales con los incrédulos. No puedo tener. Dice, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Si usted va a comer con una persona que no es salva, va con el propósito de ganarlos a Cristo. Porque usted no puede tener compañerismo con ellos, ni yo. Pero si usted dice, pastor, yo me voy porque voy a ganarlos a Cristo, estoy orando por ellos, me invitaron a comer, gracias a Dios, usted va a ir a hablarles de Cristo. Pero solamente para tener compañerismo, no. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Usted ha fijado que no tenemos nada en común hoy en día? ¿Usted ha fijado eso? Yo he fijado. Yo hablo con gente que no es salva, no entienden. Ellos no pueden discernir. No tienen el Espíritu Santo para discernir la palabra de Dios y las cosas que nosotros hacemos. Uno dice, yo vivo por fe. Ellos no entienden eso. Yo voy a la iglesia, yo quiero a Cristo, yo amo a Cristo. Ellos no entienden eso, hermano. Entonces, el pueblo de Israel, Dios dijo claro y directo que el pueblo no debería hacer pactos con los paganos. Zorobabel entendió y él dijo, ¿sabe qué? Gracias por su ayuda, pero nosotros edificaremos y ustedes no. Y el pueblo pagano se enojó y empezó de inmediato a intimidar, dice la Biblia. Vamos allá, vamos a regresar allá. Esdras
Esdras capítulo 4. Ahora no tengo muchas palabras, definiciones hoy, porque yo busqué las definiciones y no significan mucho más de lo que dicen. Entonces, cuando dice la Biblia que intimidó, hermano, así es. El pueblo pagano intimidó al pueblo de Judá, amenazó el pueblo pagano al pueblo de Israel. Y dice la Biblia, y atemorizó para que no edificara. La palabra, hermano, atemorizó significa como amenazar. Como hicieron todo posible para que no siga el trabajo, hermano. ¿Cómo? Pues tal vez faltaron materiales. Tal vez andaban comprando materiales de ellos, hermano. Ellos tenían las tienditas, no sé. Y ellos, hermano, ellos hicieron todo posible a que no pudo edificar el pueblo de Israel al templo. Hicieron todo posible. Estorbaron la construcción del templo. ¿Usted ha fijado eso? Hay gente, hermano, en nuestras casas. Se me olvidó apuntar el versículo, pero Cristo dijo, hermano, que los que son los enemigos de nosotros a veces son nuestras familiares. Nuestras propias familiares, hermano. Y ahorita voy a buscar ¿cómo se llama? El texto, perdón por no apuntar. Se me vino cuando yo estaba en la casa y se me olvidó apuntar antes de llegar aquí. Pero entonces, hermano mío, qué triste que el pueblo pagano, dice la Biblia, intimidó y atemorizó para que no edificara. Llegó a mi mente este pensamiento. ¿Qué les pasa? ¿Por qué les interesa? Si nosotros tenemos una iglesia o no. ¿Se me están escuchando? Va a llegar aquí en los Estados Unidos el tiempo en cuanto nos van a atacar. Yo estoy seguro de eso. Están tratando de hacerlo ahora. Pero todavía Dios está frenándolos. Pero hermano, va a llegar el tiempo, yo creo 100% que nos van a atacar por ser cristianos. Y hermano, yo digo, ¿qué les pasa? ¿Por qué les interesa si nosotros somos cristianos o no? ¿Por qué? Ellos váyanse y viven y hacen y como quieren, hermano, y déjanos a nosotros en paz. A vivir la vida que nosotros queremos en Cristo Jesús. ¿Me están escuchando, hermano? Pero el pueblo pagano intimidó al pueblo de Israel. Trató de hacer todo posible, hermano, a estorbar la edificación del templo de Dios. Y luego, hermano, Esdras 4:5 dice, sobornaron, hermano. Además, contra ellos, a los consejeros, buscaron consejeros para decir o echar mentiras sobre el pueblo de Israel. Sobre el pueblo de Israel, hermano. Buscaron gente para hablar mal de los israelitas. Hermano, gracias a Dios que no ha pasado aquí. Pero hermano, cuando yo he escuchado a varios pastores decir que alguien se fue enojado y luego empezó a publicar en todas partes qué tan mal es la iglesia, los hermanos, el pastor, quién sabe qué. Y hermano, yo digo, ¿por qué? ¿Por qué alguien tiene que hacer algo así? Si no le gusta la iglesia, cállese, vive su vida y hasta luego. ¿No? Si no le gusta. Si a usted no le gusta, hermano, la tienda de Super One, usted puede decir, pues no me gusta Super One y se acabó. No necesita publicar en Facebook y Twitter y en donde sea para que usted sea famoso y andar, no sé, llevando su mensaje a todo el mundo. No le gusta, no le gusta. Si no le gusta Walmart, está bien. Si no le gusta una comida en un lugar, está bien. Pero no necesita andar publicando que no le gusta a todo el mundo. ¿Sí me está escuchando, hermano? No sirve para nada. Entonces contrataron a unos consejeros para hablar mal de los israelitas. Yo creo, hermano, eran religiosos. Vamos a Santiago 1:26. Yo creo 100% que los consejeros eran religiosos. Vamos a Santiago 1:24. Eran religiosos. ¿Por qué? ¿Qué dijeron en el principio? Nosotros también servimos a su Dios. Nosotros también hagamos sacrificios a su Dios. Entonces dice aquí Santiago 1:26. Santiago 1:26 dice, si alguno se cree que religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón,
la religión de tal es vana. Entonces, hermano mío, hay hombres y mujeres que son religiosos falsos, que se creen que son religiosos verdaderos, son cristianos, y ellos no pueden refrenar su lengua y les gusta andar hablando mal de los demás, diciendo cosas, hermano. Si no le gusta estar en un lugar, mejor se vaya, bueno, mejor se arrepienta, ¿verdad?, de su pecado y arregle con Dios. Así sería mucho más mejor y bíblico. Pero si uno no puede, no quiere, mejor que se vaya de un lugar, en lugar de destruir tal lugar. Yo no sé cuántos pastores con quien he hablado y me dice, pastor, se levantó un hombre feo y empezó a dividir la iglesia, empezó a hablar mal de mí, de mi familia, de los hermanos, y luego con tiempo llevó un grupito de 30, 40 para allá y nos dejó con 30, 40 para acá, solamente, no por doctrina falsa, no por la Biblia, no por la vestimenta, no por la música, no, porque él se cree mucho y no le gusta algo que dije, no le gusta algo que hicimos, no le gustan las reglas o algo así, y se fue. Hermano mío, yo en lo personal, yo diría eso. Yo me quedaría con mi iglesia, ¿sí? Y luego yo dejaría al Señor trabajar y yo dejaría a aquel salir. Es lo que yo haría, en lo personal. Yo me quedaría. Ahora, yo hablaría con el pastor si veo que está en un pecado y no quiere arrepentirse, no quiere. Entonces, hermano mío, ¿usted no cree que Dios puede trabajar con él? ¿Usted no cree que Dios puede juzgarlo? ¿Usted cree que Dios no puede cambiarlo y traer otro pastor? ¿O sí puede, hermano? ¿Me están escuchando? Muchas veces ni entendemos el poder de Dios. Nomás nosotros nos tiramos la toalla y nos vamos. Yo no estoy juzgando a nadie, no me malentiendan. Simplemente estoy diciendo, hermano mío, que nosotros no debemos andar dividiendo, no debemos escuchar, porque, hermano, yo le digo, apenas estamos empezando, vamos a cumplir un año aquí juntos como iglesia, y hermano, va a llegar alguien en el futuro que va a decir, este pastor está loco, está estricto, está duro, está esto, está aquello, y luego va a tratar de dividirnos. Y usted dice, pasará, pasará, porque el diablo así trabaja. Así trabaja. Hay un dicho en inglés que dice, birds of a feather flock together. Los mismos pájaros siempre van juntos. Uno que es desanimado busca otro desanimado para que se siente bien. Un quejón busca otro quejón para que se siente bien. ¿Me está escuchando? Así es. Pero dice la Biblia, hermano, que dice, en inglés dice iron sharpened iron, que el hierro abusa al hierro, dice la palabra de Dios. Entonces uno animado, uno trabajando por el Señor, uno que anda bien con el Señor también, hermano, es como filo, es como piedra, una roca, y se afila, hermano, al otro cristiano que se anima, que trabaja, que sigue adelante, hermano. Pero uno que es enojado, triste, no sé, hermano, busca otras personas así para ser igual. ¿Me están escuchando? Amén. Ojalá que me entendieran. No sé si me entendieron o no. Ojalá que sí. Entonces, hermano, buscaron consejeros falsos contra Israel. Yo creo unos religiosos. Y no solamente eso, hermano, no fue suficiente eso, no solamente intimidaron al pueblo, no solamente acusaron al pueblo, hermano, no solamente buscaron a consejeros falsos, pero también escribieron cartas. Vamos a regresar, hermano, a Esdras, por favor, vamos a regresar a Esdras. El pueblo pagano escribió cartas falsas acerca del pueblo de Israel, echando mentiras. ¿Ya estamos? Déjenme llegar. Estoy hablando y no buscando bien. Esdras capítulo 4, dice la Biblia, Esdras capítulo 4, dice, pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos. Dice, todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Hermano, había como unos 4 o 5 reyes entre ellos. Hermano mío, pasó muchos años, varios años, que ellos andaban tratando de frustrar la construcción del templo
y también, hermano, el muro de Israel, de Jerusalén. Dice el 6, y en el reinado de Asuero, en el principio de su reinado, escribieron ¿qué? Acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. Entonces dice el 7, también en los días de Artajerjes, otro rey, escribieron a Bislam, Mitridates, Tabael, dice, y los demás compañeros suyos, los paganos, dice a Artajerjes, rey de Persia, y la escritura y el lenguaje de la carta eran en arameo. Entonces, con dos reyes diferentes, los paganos escribieron cartas diciendo al rey, mira, el rey, están aquí tratando de levantarse a un templo, creo que no tienen permiso, están en Nehemías, dice los paganos, que los israelitas andaban tratando de restablecer su reino, ¿verdad? No pagar taxes, los impuestos, que ellos eran rebeldes. Entonces, hermano mío, era pura basura. Era pura basura, era mentira. Y hermano mío, va a pasar aquí también. Yo le digo, hermano, va a pasar aquí también. Que alguien se levante y echa mentira y dice esto, dice aquello, hermano, y pura mentira para que el diablo pueda entrar y destruir a nuestra iglesia, la iglesia de Cristo. Amén. No es de nosotros, es de Cristo. Pero digo, la iglesia es donde somos nosotros miembros. Amén. Entonces, el rey Artajerjes, hermano, dio la orden en Esdras capítulo 21 a cesar, a clausurar la edificación. Dice el 21, ahora pues dad orden que cesen aquellos hombres y no sea esa ciudad reedificada hasta que por mí sea dada nueva orden. Ellos tenían que dejar, hermano, de reconstruir por varios años, y luego llegó otro rey que se llama el rey Darío, el 6.1. Esdras 6.1 dice, entonces el rey Darío dio la orden de buscar en la casa de los archivos donde guardaban los tesoros allí en Babilonia. Ahora, los reyes de Babilonia y de Persia, hermano, hay que entender algo que practicaron. Cuando un rey estableció una ley, el siguiente rey no pudo cambiar aquella ley. ¿Se me están escuchando? Si el hermano Elías era el rey y él escribió, todos vamos a comer carne asada el domingo, entonces los siguientes reyes no pudieron regresar y cambiar su ley. La ley se queda para siempre. No tenían derecho para cambiar nada. Entonces llegó otro rey, el rey Darío, y él dijo, veo la carta. Y el rey Artajerjes no hizo nada. Entonces voy a ver lo que está pasando. Y ellos fueron a buscar los papiros, los rollos de papeles, donde estaban las leyes. Dice el 2, y fue hallado, hermano, la ley, el archivo, en Acmeta, en el palacio que está en la provincia de Media. Dice un libro en el cual estaba escrito así, en memoria. En el año primero del rey Ciro, el mismo rey Ciro dio orden acerca de la casa de Dios, la cual estaba en Jerusalén, para que fuese la casa reedificada como lugar para ofrecer sacrificios, y que sus paredes fuesen firmes y su altura de 60 codos y de 60 codos de anchura, 7 por 7. Y 3 hileras de piedras grandes y una de madera nueva, y que el gasto sea pagado por el tesoro del rey. Y también los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios, porque dice los cuales Nabucodonosor sacó del templo. Cuando los babilonios, hermano, cuando ellos ganaron a Israel, llevaron todo el oro y la plata de Israel, incluyendo toda la plata y oro que estaba en el templo de Dios. Llevaron todos los babilonios. Y el rey Ciro dijo, ¿sabe qué? Ya debe regresar todos los platos, todo lo que estaba en Israel, todo lo que estaba en el templo debe regresar. Dice, los cuales Nabucodonosor sacó del templo que estaba en Jerusalén y los pasó a Babilonia, sean devueltos y vayan a su lugar, al templo que está en Jerusalén, sean puestos en la casa de Dios. Entonces, gracias a Dios, yo creo que Dios toca el corazón de Darío para buscar y encontrar la ley. Y luego, hermano, Dios bendijo en gran manera y los israelitas pudieron regresar
o empezar de nuevo a reconstruir o seguir construyendo, hermano, el templo de Dios. Dice el 6, Esdras 6:6. Ahora pues, Tataní, gobernador del otro lado del río, el pagano que estaba encargado, de aquel lado, donde estaba Israel, donde estaba Jerusalén. Dice Setar Boznaí, vuestros compañeros, los gobernadores de que estáis en el otro lado del río, alejaos de allí. ¿Escucharon bien? Tal vez a usted no le interesa, tal vez para usted no es tan, ¿cómo se llama? No es algo de ánimo, pero para mí sí. Dios tocó el corazón, hermano, a este rey a buscar la ley. Él encontró la ley y él dijo, ¿sabe qué? Hey, ustedes gobernadores que viven allá al otro lado, ustedes paganos, alejaos de ellos. Déjalos en paz. No los toques. No los hagan nada. Dice la Biblia, alejaos de allí. Dejad que se haga, dice el 7, dejad que se haga la obra de esa casa de Dios, que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen esa casa de Dios en su lugar. Él no solamente dijo alejaos de allí, pero dijo dejad que haga la obra de esa casa de Dios. Oh, hermano, nosotros no somos presidentes así, gobernadores que son así también. Hey, deja a los cristianos. Si quieren vivir su vida cristiana, si quieren tocar puertas, si quieren tener culto, si quieren servir a Dios, pues déjalos. Déjalos hacerlo en paz. Dice el 8, y por mí es dado orden de lo que habéis de hacer con esos ancianos de los judíos, para reedificar esa casa de Dios, que de la hacienda del rey, hermano, de la tesorería, que tiene del tributo de otro lado del río, sean dados puntualmente a esos varones los gastos, para que no cese la obra. Hermano mío, Dios usó un rey pagano para pagar por la construcción del templo de Dios. Me gusta eso. Qué tremenda bendición. Que Dios lo usó, hermano, para su honra y para su gloria. Dios también dice en la Biblia que Dios usó lo vil de este mundo para su honra y para su gloria. Entonces, hermano mío, el rey pagó por la construcción. Él dijo, alejaos de allí, dejad que se haga la obra de esa casa de Dios, que sean dados puntualmente a esos varones los gastos para que no cese la obra. ¿Me están escuchando? Allá en Ciudad Juárez, Chihuahua, el gobierno de México es dueño de las propiedades de iglesias. Así es como funciona. No se puede ser, ¿cómo se llama? No puede ser dueño propio de una propiedad de la iglesia. Puede ser encargado, pero pertenece al gobierno. Y había un pastor allá que dijo, a mí una vez, dijo, ¿sabe qué, mamón? Voy a hablar con el municipio porque escuché que el municipio está dando propiedades a iglesias. Creo que fue, y él sí agarró propiedad de la iglesia, del gobierno. Gracias a Dios. No debe ser así. Yo creo que la iglesia debe ser dueña, su propia dueña del terreno, hermano, pero yo creo que lo hicieron para que los pastores no anden, ¿cómo se llama? Robando la tierra, robando el terreno, perdón, de la gente, vendiendo y comprando y quién sabe qué. Y a veces he escuchado de pastores que tienen la propiedad en su nombre, pero porque ellos compraron en su nombre. Pero cuando están en nombre de la iglesia, pues es propiedad del gobierno. No sé, es así en Honduras o El Salvador o Guatemala, pero así es en México. Pero yo doy gracias a Dios, hermano. Cuando él me dijo así, yo dije, pues gracias a Dios que un gobierno quiere dar a las iglesias un pedazo de terreno gratis. Tremenda bendición. Amén. Tremenda bendición. Amén. Si el gobierno de Lafayette dijeron, hey, tenemos aquí una propiedad para su iglesia, queremos donar aquella propiedad a ustedes. Amén. Amén. Pues queremos. Amén, hermanos. Entonces dice la Biblia que el rey pagó. Dice el 9, y lo que fuere necesario, becerros, carneros, corderos, para holocaustos al Dios del cielo, trigo, sal, vino, aceite, conforme a lo que dijeron los sacerdotes que están en Jerusalén, les sea dado día por día sin obstáculo alguno. ¿Usted escuchó?
el rey también proveyó animales para los holocaustos a Dios. Dice el 10, para que ofrezcan sacrificios agradables a Dios del cielo y oren por la vida del rey y por sus hijos. Dice el 11 para terminar, también por mí es dado orden que cualquiera que altere este decreto, se le arranque un madero de su casa y alzado sea colgado en él y su casa sea hecha un lugar por eso. Entonces el rey dijo, hey, alejaos de ellos, dejad que se haga la obra, darlos lo que se necesita, dinero, animales para los holocaustos y castigar a los que estorban, hermano mío, el trabajo del Señor. Esto me enseña mucho, hermano. Dios está encargado de todo. Dios tiene un plan para todo. Nosotros no tenemos que pelear, no tenemos que discutir, no tenemos que enojarnos. Hermano mío, simplemente orar y pedirle dirección al Señor y dejar al Señor hacer su propia voluntad, su perfecta voluntad. Amén. Así debe ser, hermano. Y para terminar, hermanos, vamos a Hebreos 13. Vamos a terminar en Hebreos. Bueno, tengo una cita más, pero vamos a terminar aquí. Hebreos 13, por favor. Hay que entender, Dios estuvo con Israel y Dios estará con nosotros si somos salvos. Amén. Este fue el punto. Dios estuvo con el pueblo de Israel. Dios trabajó, Dios ayudó, Dios cuidó, Dios bendijo, hermano. Y no vemos los israelitas peleando, discutiendo, vamos a sacar armas, nosotros vamos a buscar, no sé, la manera de ganar, de vencer, hermano. Me imagino que oraron, que siguieron adelante, hablando con Dios, orando, buscando la voz de Dios, hermano, y Dios obró. ¿Me están escuchando, hermano? Y por eso yo digo, hermano, cuando viene la gente así, tratando de dividirnos, tratando de pelear con nosotros, tratando de hablar mal de nosotros, nosotros no vamos a atacarlos. Nosotros no vamos a pelear con ellos, discutir con ellos. No vamos a pelear por Facebook, no vamos a pelear por Twitter, no vamos a pelear por TikTok y quién sabe qué. No vamos a pelear con aquellos hermanos, aquellas personas. Vamos a dejarlos en las manos de Dios. Que Dios haga la obra. Amén. Amén. Hebreos 13:5 dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente al 100%, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Pues hermanos míos, nosotros no debemos andar con el temor de lo que me pueda hacer el pagano. ¿Me están escuchando? No debo yo andar peleando, discutiendo, teniendo temor de lo que me puede hacer uno que se dice hermano también en Cristo Jesús. Dios está encargado de todo. Está a cargo de todo. Dios es el Rey de Reyes y el Señor de Señores y Todopoderoso. Y ellos no pueden hacer nada sin permiso de Dios. Vamos a